la tarde de este martes 14 de diciembre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico, soy Jennifer Cerecida y les doy la bienvenida, como todos los días, siempre es un gusto aprender juntos a cuidar de nuestra salud. El día de hoy es el día del otorrino y justamente vamos a desarrollar un tema muy interesante, que es la sinusitis, este malestar que de repente pues, podría originarse por una alergia mal curada o no curada o no tratada, virus o una bacteria. Bueno, todo eso nos lo va a resolver un especialista que nos visita el día de hoy. También más adelante, atención gestantes, mujeres que están pues embarazadas, vamos a tener un tema muy importante sobre los problemas que puede presentar la placenta. ¿Qué es esto de la placenta? ¿Cuál es la función que cumple durante el embarazo? ¿Y qué complicaciones podría traer pues, para el parto? Bueno, todo eso también más adelante en el programa. Y también el día de hoy en el tema nutricional, Sarita Busabá, nuestra nutricionista, nos va a hablar todo sobre el panetón. Cuánto debería ser pues, la ración adecuada y si es que de repente también hay productos como estos, los panetones, que son indicados para pacientes con diabetes, si es que lo hay. Todo eso arrancamos y más el día de hoy en Cuerpo Médico. Muy bien, y vamos a empezar la información nutricional sobre un tema muy interesante. A propósito, si usted es de aquellos que les encanta pues el panetón y es de los míos que de repente por ahí no suele cortar pues el panetón con un cuchillito, sino que le gusta pellizcar el panetón hasta hacerle de repente ahí un forado y ahí se da cuenta cuánto de panetón está comiendo. Bueno, hoy día Sarita Busabá en este primer bloque del momento de nutrición nos va a hablar sobre cuál tendría que ser pues la ración indicada para consumir de manera saludable el panetón. De repente usted está diciendo lo corto en 4 y esa es la ración perfecta. Bueno, vamos a ver qué nos dice Sarita Busabá en un momento de nutrición. Hola amigos, muy buenas tardes y efectivamente, Jenny, desde ya voy a decir que aquellos que van pellizcando el panetón y se lo van comiendo de cuando en cuando se van a sorprender por la cantidad de calorías que están consumiendo. Mucho mejor es cortar la ración adecuada, sentarse tranquilos y disfrutar de este bizcocho. Que dicho sea de paso, a medida que voy a ir cortando, quiero contarles que el panetón, si bien es cierto es un bizcochuelo, básicamente aporta almidones, grasa, azúcares y los frutos rojos por los cuales uno pues caracteriza ese tipo de panetón. Pero debemos saber que ese es un alimento extremadamente alto en calorías y por tanto tenemos que cuidar lo que vamos a consumir. Entonces vamos a aprender el día de hoy cómo racionar, porcionar un panetón en la cantidad adecuada. No para que rinda más necesariamente, sino para que te dé una cantidad de calorías que no te perjudiquen a la salud. Ustedes tienen un panetón que habitualmente pesa 900 a 950 gramos y vamos a porcionar el panetón así primero por la mitad. Y esta mitad de panetón, ustedes pueden lograr esta mitad en 3, ¿sí? Así como ustedes lo ven acá. Le doy la vueltita y tenemos acá estas 3 partes. Ahora, la gran mayoría de personas tiene esto como una porción normal de panetón. Pero yo quiero explicarles que una ración promedio, moderada, que no va a significar un problema para los kilos de más a lo largo del mes de diciembre, es la mitad de esto. Es decir, un 1/12 de panetón, es decir, lo he cortado en 6 partes y esas partes a su vez de forma transversal y yo tengo esta ración. Esta ración que ustedes están viendo tiene aproximadamente entre 300 y 400 calorías, lo que equivale a más o menos unas 5 unidades de pan francés. Así que cuando estemos consumiendo el panetón tenemos que recordar que a pesar del tamaño tiene una alta cantidad de almidones y una alta cantidad de calorías. Ahora, muchas personas tienen el hábito de colocar, por ejemplo, un poco de mantequilla, y espero que sea poco, ¿no? Que más o menos no supere la cucharadita, y adicionalmente suelen colocarle también mermelada y tenerlo de esa manera como parte del desayuno.
Es válido, pero esto, solamente colocarle mantequilla y mermelada, representa las calorías de un pan francés adicional. Es decir, esto representa 6 unidades de pan francés en términos de calorías. Ahora, esto no se los digo para que ustedes no lo consuman. Lo importante es contarles cómo es que pueden consumirlo. Esto es mejor consumirlo en la mañana porque le dan tiempo al cuerpo para poder gastar esas calorías. Y obviamente no va a ser un desayuno donde adicionalmente está el panetón, sino que el panetón va a ser el sustento principal de energía de ese desayuno y sería conveniente acompañarlo, por ejemplo, con una infusión o tal vez con una taza de café. Y si todavía necesitan un poquito más porque son personas que hacen ejercicio, cargan peso, aumentarle una proteína como por ejemplo una unidad de huevo o una unidad de queso. Esto es una manera de poder controlar las calorías, pero no significa que sea igual de nutritivo que un desayuno normal. Pero tengo más información que darles sobre el panetón, así que espérenme un ratito porque les cuento si existen panetones para pacientes con diabetes y qué debería hacer un paciente con diabetes si quiere comerse un pedazo de panetón. Con eso volvemos. Ahorita en todo caso también nos indicará si ya nos quedó clarísimo que el panetón, en la medida de lo posible, si usted va a comer esa cantidad, esa ración, ¿no? Esa es la 12ª parte de todo un panetón, sería lo indicado pues comerlo de repente por las mañanas, ¿no? Para el desayuno y no en la noche. Así que por favor no llegue con hambre a la cena a picotear o a pellizcar el panetón como muchas veces solemos hacer, ¿no? Exacto. Porque el panetón está ahí, es el plan B de muchas casas y por ahí no hay nada que comer en la noche, venga para acá el panetón y se pellizca hasta dejarle un huequito. Eso, por favor, no lo haga este año y de aquí en adelante. Sarita, regresamos contigo más adelante. Claro que sí. Y más información a propósito del panetón y si existe pues ese panetón para personas con diabetes. Eso nos va a decir Sara más adelante. Pero ahora entramos también a uno de los temas centrales. Hoy, en el Día del Otorrino, vamos a hablar de un tema que justamente ve este especialista médico. La sinusitis, esta inflamación pues de las cavidades que tenemos por las fosas nasales. ¿Cuándo es que se complica? ¿Cuándo es que de repente nosotros tenemos que ir al especialista para tratar este problema de salud? Bueno, todo eso usted lo va a poder absorber con un especialista, pero antes vamos a ver una nota. La sinusitis aguda hace que los espacios dentro de la nariz, que se le conocen como senos paranasales, se inflamen y se hinchen. Esto va a interferir con la secreción y va a provocar la acumulación de moco. Asimismo, la sinusitis aguda puede dificultar la respiración por la nariz. Esto es para tenerlo en cuenta. El área alrededor de los ojos y la cara puede sentirse ligeramente hinchada y también se podría tener dolor facial pulsátil o dolor de cabeza. Ahora, es necesario mencionar que el resfriado común es la principal causa de la sinusitis aguda, a no ser que se contraiga por una infección bacteriana, porque entonces la mayoría de los casos va a demorar aproximadamente entre 1 semana y 10 días en atenuarse o finalmente curarse. Ahora, la sinusitis que dura más de 12 semanas, a pesar del tratamiento médico, se llama o se le conoce como sinusitis crónica. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, no podemos dejar de mencionar que la congestión nasal, incluida por la OMS como uno de los síntomas de la COVID-19, no determina por sí sola un caso probable de esta enfermedad, sino que debe estar asociado con al menos un síntoma o más para dicha infección. Teniendo en cuenta esto, se considera como caso sospechoso de COVID-19 a toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Y preste atención: fiebre de más de 37 grados centígrados, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos, rinitis y congestión nasal. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta siempre esta información y no olviden estar alerta y mantener el distanciamiento social. Tampoco olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Y vamos a darle la bienvenida rápidamente al doctor Cristian Gómez Quirós. Él es director ejecutivo de Otorrinolaringología Perú y especialista en otorrinolaringología y cirugía facial. Doctor Gómez, bienvenido. Feliz Día del Otorrino Peruano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a mis colegas otorrinos en nuestro día. Perfecto. En usted saludamos a todos los otorrinos que nos alivian pues tanto la vida en nuestro país. Y en principio, doctor, antes de empezar ya con una primera consulta que llega a través de WhatsApp, quería saber la diferencia entre sinusitis y rinitis, porque muchas veces la gente no asume que esta alergia que se suele tener y que es muy frecuente,
¿podría desencadenar en una sinusitis o de repente pues vendría a ser prácticamente lo mismo? La diferencia, doctor. Sí, es muy importante entender de que no toda congestión nasal y con dolor de esta zona de la frente va a ser sinusitis. Muchas veces lo confundimos, pero no son síntomas exclusivos. Hay que entender que la congestión nasal y el dolor de cabeza son síntomas también de rinitis alérgica, que es un mal que lo tenemos en una incidencia muy alta en el país y sobre todo en Lima por la cercanía al mar y la humedad y la contaminación, ¿no? Entonces hay que diferenciar la congestión y moco transparente, dolor de cabeza, puede ser síntomas de rinitis alérgica. Cuando hablamos de sinusitis, es cuando las cavidades nasales que hacían referencia, que son los senos paranasales, están inflamadas, no solo inflamadas, sino infectadas. Hay moco verde, entonces va a haber síntomas de una mayor congestión, un moco verde purulento, un mal olor en el ambiente. Hay incluso moco que cae hacia adelante y hacia atrás. Hace una pesadez, me imagino, por la cantidad de mucosidad. Exacto. Entonces es un cuadro más tóxico que solo la congestión nasal y dolor de cabeza y los moquitos transparentes que podemos tener, ¿no? Pero ambos evidentemente tendrían que ser tratados por el especialista. Al menos una rinitis no debería dejarse pues como normalizado, pues, ¿verdad? No, de ninguna manera, sino que es importante conocer, ¿no? Muchas veces a esta congestión la gente lo asocia o lo refiere como una sinusitis y a la congestión o a la rinitis también le dicen resfrío. Entonces es bueno entender cuáles son cada uno, ¿no? Perfecto, pero muy bien. Todos tienen que ser tratados por un médico. Como tiene que ser. Vamos rápidamente a una primera consulta. Es un escrito que nos han dejado en WhatsApp. Mónica Paredes le pregunta, doctor, mi sinusitis se incrementa con el cambio de estación. ¿Puedo aminorar estas molestias con el uso de antibióticos? Bueno, acá cabría, ¿no?, la pregunta de que si es realmente una sinusitis o una rinitis, justo. Justamente por eso quería tener estos conceptos claros. Siempre se confunden, doctor. Porque esa congestión que es estacional, que tiene que ver con el frío, con la humedad, esa congestión es una rinitis alérgica. Y la pregunta que nos hace la paciente es si puede tomar antibióticos para una rinitis alérgica, que es algo que solo es inflamatorio, o sea, automedicación y sobre todo con antibióticos. Esto no es adecuado porque, uno, que no los va a necesitar y dos, de que nosotros mismos estamos potenciando, estamos entrenando a los gérmenes a que sean más resistentes. Y la siguiente vez que esta paciente o que cualquier persona necesite este antibiótico, lo más probable es que no le vaya a hacer efecto. Una resistencia a los antibióticos. Exacto, y va a tener que usar un antibiótico más potente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta puntualmente, es un caso de rinitis alérgica, está muy relacionado a los cambios de estación y en este caso lo que se usa son antialérgicos y unas gotas o spray nasales como corticoides que son más adecuados. Perfecto, pero eso, ojo, Mónica, lo prescribe el médico especialista que vaya a atenderte. Vamos rápidamente a otra consulta a San Martín de Porres. José, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? José. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes y saludando a todos los otorrinos en su día. La primera pregunta es si las personas que se operan de las amígdalas en el tiempo pueden desarrollar o son más proclives a desarrollar cuadros de sinusitis. Ah, perfecto. Y la segunda es, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo el médico llega al diagnóstico de decir es sinusitis? Muchas gracias. Muy bien, gracias, José. José, gracias por el saludo y muchas gracias por las preguntas que son, me parecen muy importantes. Hay una creencia de que el paciente que no tiene amígdalas es una persona que es más débil o más propensa a infecciones. Ya no tiene defensas, dicen, ¿no? No, eso no es cierto. Lo otro que hay que entender, hay que explicar que las amígdalas hay momentos para sacarlas, o sea, hay indicaciones para sacarlas. No es que las sacamos porque tuve dos infecciones, dos resfríos y me sacan las amígdalas. No. Hay pautas, parámetros claros para la extracción. Y por lo general, uno de los parámetros más importantes para la extracción de amígdalas es cuando estas son crónicas y tienen gérmenes ya alojados. O sea, ya no ayudan al organismo. Ya no tienen esa función protectora, esa función de generar defensas, ya no las tienen. Entonces, ese momento, al paciente se le retira las amígdalas. Este paciente o esta persona no va a tener mayor riesgo de hacer infecciones a futuro. Tiene las mismas defensas que cualquier otra persona. Es más, es una persona que se va a enfermar menos. Entonces, por eso la importancia es saber cuándo extraer las amígdalas. Perfecto. ¿Y cómo se diagnostica la sinusitis? Otra muy buena pregunta. La sinusitis, el diagnóstico, lo primero hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Hay que hacer un
una buena historia, hay que hacer un buen examen del paciente. Por lo general, estos cuadros se puede hacer un diagnóstico preciso en consultorio. Ya si hay alguna duda, podemos usar algunos exámenes auxiliares, como lo son la tomografía, que vamos a encontrar que hay los senos paranasales están totalmente ocupados, están cerrados. Taponeado ahí. Exacto. O también por medio de una endoscopía de laringe, que es con una pequeña camarita, entramos hacia la cavidad nasal y ahí vamos a encontrar cómo hay un drenaje constante de estos senos. ¿Ese diagnóstico se puede hacer cuando uno está bien, cuando no tiene esa sensación de, o siempre un paciente con sinusitis está con ese eterno malestar? El paciente va a estar con ese constante malestar, pero el diagnóstico, o sea, no tiene que estar el paciente sano o para hacer ese examen. No hay ningún Perfecto, problema. muy bien. Vamos rápidamente hasta Ancash. Paula, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Feliz día y en su nombre, en su persona, a todos los otorrinos. Mire, tengo a mi hijo que tiene ese problema desde niño. Desde niño tiene ese problema y la verdad es que no respira por la nariz, solamente respira por la boca. Le duele mucho la cabeza, la frente, sobre todo la frente, le da la nariz. A veces estornuda con un olor muy fuerte y en ocasiones bota un moco que está casi solidificado. Se sale y jala y sigue saliendo. Y yo quiero saber qué puedo hacer en ese caso. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene ya? 25 años. Ya tiene 25 años. Paula, una consultita. ¿Y tu hijo tiene un mal olor? ¿Él refiere que hay un mal olor en el ambiente constantemente? Él no siente olores. ¿Ha bajado el olfato? No percibe olores. Perfecto. Ya. Muy bien. Muy rara vez percibe olores. Perfecto. Ya, sí, este cuadro sí se acerca a un cuadro de sinusitis, un cuadro crónico que tiene un moco, que no solo es el moco transparente, es un moco más Denso, compacto, duro. denso. El hijo de Paula tiene una disminución del olfato que también es muy asociado, no es exclusivo, pero sí muy asociado a casos de sinusitis. Sí, Paula, te recomiendo que lo lleves a un especialista, que lo vean, que le hagan una buena revisión y probablemente haya la necesidad de hacerle una tomografía. Perfecto, muy bien. Vamos a otra consulta a Piura. Juan, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, ¿aló? Hola, cuéntanos, Juan. Sí, como que le decía que tengo me viene el agua por las narices, ¿cómo se llama? Me come las narices y no sé que si será sinusitis o será un resfrío alérgico. O sea, te cae como agüita de la nariz. ¿Y hace cuánto? ¿Cuánto tiempo estás con esa sensación? Se hace como un año ya que cuando tomo así hasta la alergia me pasa, pero así que tome agua fría me vuelve a venir Como que te gotea la nariz. Perfecto, Sí. vamos a ver qué orientación te da el doctor. Cuando hay consumo de alimentos, Juan, ¿qué tal, Juan? Cuando hay consumo de alimentos, ¿sientes que sale más moquito por la nariz? Cuando tomo agua fría, sí. Solo con el agua fría pasa eso. Sí. Perfecto. Ya. A ver, doctor. No tiene una relación directa, no es algo típico de sinusitis. Hay una variante de la rinitis, que es la rinitis vasomotora, que tiene relación con alimentos. Hay algunos alimentos, a veces bebidas calientes, producen mayor secreción, mayor producción de moco. ¿Ya? Pero por los síntomas y encima que calma con antialérgicos, más va para a un diagnóstico de rinitis. Y que tiene un tratamiento y que podría incluso cesar toda esa mucosidad, esa sensación de goteo. Sí, o sea, la rinitis y la sinusitis tienen tratamiento, Claro. ojo. La rinitis es tratamiento médico muchas veces. La sinusitis cuando es crónica y no hay un buen resultado con el tratamiento médico, sí podemos optar por el tratamiento quirúrgico, que es por cirugía vamos a limpiar toda esa secreción que está acumulada en los senos. ¿Y una rinitis mal curada puede convertirse en una sinusitis? Sí, claro. La importancia de hacer los diagnósticos es justamente prevenir, porque un resfrío te puede llevar a una sinusitis aguda y una rinitis alérgica también puede derivar en una sinusitis aguda o crónica. Ojo, no normalizar entonces esos malestares. Vámonos hasta John. Lidia, qué lindo escucharte otra vez. ¿Cuál es tu consulta? ¿Lidia? Hola, Lidia. Vamos a ver si recuperamos ahí a Lidia. Ahí está, vamos con otra consulta a través de redes sociales.
Rafaela Fernández le pregunta, doctor, hace 5 días que ando resfriado, dice, resfriada, ¿no? Y he empezado a sentir molestias en las muelas. ¿Podría sospechar que tengo una sinusitis, relación de muelas? Sí, sí tiene. Como les decía, un resfrío mal curado es el punto de inicio de un cuadro de sinusitis y muchas veces los senos que se afectan son los maxilares, que están en esta zona. Y los senos maxilares colindan con los dientes. Ojo, que también incluso a veces una curación que no ha sido adecuada también puede ser la puerta de entrada para sinusitis. Entonces, si ella tiene un dolor en muelas, sí puede ser el inicio de un cuadro de sinusitis. Igual, tratamiento con el especialista. Primero el diagnóstico. Vamos ahora sí con Lidia. Lidia desde John. Lidia. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos perfecto. Cuéntanos. Bien, gracias de antemano por la respuesta. Mi consulta es, ¿por qué produce esto de la sinusitis? ¿A qué se debe? También hay otros comentarios, he escuchado de que dice que cuando te bañas en las noches o estés con el cabello mojado, ¿eso también provoca la sinusitis? Perfecto, muy bien. ¿Por qué se produce la sinusitis, doctor? Y esto del cabello mojado, a mí también me lo han dicho incluso varias veces en casa. Ya. No abrir tampoco la refrigeradora con el cabello húmedo. Estos cambios de temperatura no son adecuados, de todas maneras. Sí, o sea, uno si va a optar por tomar una ducha en la noche, esperar que se seque el cabello para poderse acostar, ¿no? Sobre todo en meses de invierno, meses de frío, ¿no? En cuanto a por qué se produce la sinusitis, como les decía, estas cavidades nasales, que son los senos paranasales, son unas cavidades huecas que tienen unos drenajes que constantemente están eliminando moco. El moco arrastra ciertas partículas que no son adecuadas, ciertas bacterias las van barriendo con este moco. Esto en condiciones normales, pero cuando estos drenajes, por ejemplo, un resfrío que va a haber inflamación, una rinitis alérgica que también va a generar inflamación en esa zona, un pólipo que también por masa va a obstruir este drenaje, hace que el moco se acumule. Si este moco ya lleva algún tiempo acumulado, va a ser un caldo de cultivo para los gérmenes y los gérmenes van a ir proliferando y alimentándose también del moco. Y es así como se produce una infección de esta zona, que son los senos paranasales. ¿Y uno puede vivir con la sinusitis por el resto de su vida haciendo esta infección como más crónica? Claro, el tema como explicaba, ¿no? Cuando es un tema de 4 semanas, de menos de 4 semanas, es un cuadro agudo. Pero cuando ya es más de 12 semanas son cuadros crónicos. Y estos cuadros crónicos, sí, el paciente está mucho tiempo con esta secreción. Y si es que ha habido fracaso con el tratamiento médico, hay que optar por la cirugía para hacer esa limpieza. Para hacer ese drenaje, muy bien. ¿Qué le parece, doctor, si hacemos una pausa y regresamos? Estamos aprendiendo más sobre la sinusitis. Ya volvemos, no se muevan. Súper interesante la conversación que hemos tenido con el doctor Gómez a propósito de la sinusitis y queremos, doctor, ahora que por favor nos dé ya recomendaciones finales y puntuales. Imagino que también estas deben ir acorde al tema de diferenciar en principio si es rinitis, sinusitis y que eso no nos compete a nosotros, sino a ustedes, los especialistas. Sí, exactamente. Es importante, como les decía, diferenciar, ¿no? No toda congestión va a ser sinusitis, no todo resfrío es rinitis, ¿ya? Pero sea cual sea, por favor, visite un médico, el médico que tenga al alcance, sea un médico general, sea un médico especialista, si es que no pudieron solucionar primariamente el problema, pero sí acude a un médico. Dejemos esa mala costumbre de la automedicación, más ahora que estamos viviendo todavía un tema de pandemia, donde hemos visto que la salud es lo más preciado que tenemos. Nosotros no generemos que potenciar a estos gérmenes. Entonces, siempre acudan a un médico para que les pueda hacer el diagnóstico oportuno y para que les pueda dar las recomendaciones y tratamientos necesarios.
Claro que sí. Y doctor Gómez, solamente un último favor y dígale usted muy rápido y puntual a los televidentes cuál es el riesgo de automedicarse con antibióticos. Esta resistencia a los antibióticos, prácticamente nos vamos a quedar sin antibióticos en el mundo. Sí, el tema de la resistencia antibiótica justamente es pacientes o personas que han llegado a la UCI ahora, los gérmenes que normalmente se trataban con antibióticos A o B, ahora esos antibióticos A o B ya no son útiles y tienen que ser tratados con antibióticos CD. Y no nos vayamos hasta la UCI. Normalmente ya lo que nosotros tratábamos con antibióticos que son básicos, que son conocidos, ya no nos sirven. Cada vez necesitamos antibióticos más potentes para poder controlar infecciones que son leves, ¿no? Y aparte del tema del impacto de los antibióticos, que como decías, en algún momento se pueden llegar hasta agotar o complicar el manejo de una infección, son los costos también, porque ese antibiótico más potente que una persona necesita cuesta más. Entonces, también hay que ver por ese lado la importancia de la no automedicación. Tenemos cómo llegar a un médico, tenemos acceso a la salud. Por favor, visiten a su médico y no automedicarse. Así es, con el Seguro Integral de Salud incluso todos tenemos acceso pues, a tener esa asistencia médica. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Cristian Gómez Quirós, director ejecutivo de Otorrinolaringología Perú y especialista en otorrinolaringología y cirugía facial. Y feliz día también, una vez más, doctor, que la pase bonito el resto del día. Sé que tiene pacientes incluso. Muchas gracias. El día de hoy. Muy bien, así se celebra trabajando. Ahora sí, vamos a regresar con Sarita Busabá, porque Sarita Busabá nos tiene prometido una segunda parte de estos ricos panetones. Yo sé que usted se antoja, pero también esta idea, Sarita, de pensar muchas veces de que existen de repente, por ejemplo, los panetones light, panetones con alguna de repente indicación especial como para pacientes con diabetes. Así es. ¿Existen, no existen? ¿Es un mito? ¿Cómo es? Jenny, gracias por presentar así el tema, porque efectivamente cada vez más veces empezamos a tener opciones distintas al panetón tradicional, que es el que primero hemos explicado, ¿no? Que dicho sea de paso, lo primero que tienen que haber aprendido es que es muy alto en calorías y no tiene tal variedad de nutrientes, porque básicamente es justamente harina, manteca, una serie de grasas y azúcar. Así que no tiene variedad de nutrientes, pero sí una cantidad alta de calorías. Pero ¿qué pasa con los panetones como este que tengo acá, que son integrales? ¿Qué quiere decir que sean integrales? Quiere decir que es un panetón que engorda menos y en realidad ahí la respuesta categórica es no. ¿Cuál es la diferencia de un panetón integral y un panetón tradicional? Primero, que este panetón integral sí está hecho con mejores harinas que conservan la fibra, pero no necesariamente tiene menos calorías. Ahora, nosotros esperamos que un panetón integral además tenga un menor contenido de grasa, un menor contenido de azúcar y por tanto menos calorías. Y si se dan cuenta, este panetón integral no tiene los frutos secos, sino que más bien tiene una cantidad de semillas que incrementa la cantidad de fibra. Nuevamente, un panetón integral, estas versiones más saludables, son mejores nutricionalmente porque tienen mejores nutrientes, pero no necesariamente tienen menos calorías y por tanto hay que consumirlas con moderación. Pero ¿qué pasa con un paciente con diabetes? Existen panetones hechos para diabéticos. La única manera de que un panetón sea exclusivamente hecho para un diabético, sobre todo si no está controlado, es que no contenga harinas y que no contenga azúcares, porque justamente es la harina y los azúcares los que tienen un impacto en los niveles de glucosa en un paciente con diabetes. Así que si tú que estás en tu casa eres una persona que recién te han diagnosticado con diabetes, el panetón no es una buena alternativa para ti. Pero si eres un paciente diabético que está organizado en sus comidas, que tiene sus niveles de glucosa estables, que además hace actividad física, podrías consumir una ración pequeña de panetón. No te conviene el panetón tradicional, te conviene más un panetón saludable, que tiene una mayor cantidad de fibra y tener también una pequeña porción de panetón. Acompáñalo con una bebida que no tenga mayor cantidad de calorías y de preferencia nuevamente en la mañana para que le des tiempo a tu cuerpo de utilizarlo a lo largo del día. Ahora, ¿qué pasa, Jenny, si de pronto me antojó el panetón en la tardecita como una suerte de lonche? Muchas personas, sobre todo si son mayores, les provoca cenar algo muy ligerito, ¿no? Entonces el panetón podría ser una alternativa con una tacita de leche de pronto, ¿no? Leche. Una tacita de leche, una taza de café, una infusión podría ser adecuado y que sea temprano.
Pero si es justamente en la media tarde, entonces, y no soy un paciente con diabetes, soy una persona joven, adulto, no importa. Entonces, si me lo voy a comer después del almuerzo, ahí sí voy a hacer un cambio en mi plato de almuerzo donde le voy a quitar el almidón, le voy a quitar la harina para poder reemplazar esas calorías con justamente el Sarita, panetón. y si yo quiero quitarle, pues de repente el aporte calórico a estos panetones, Sí. podría quitarle las pasas y las frutas. Podría ser, pero no es mucha significativo. relación. No es significativo porque la cantidad de pasas o fruta que ingresa es muy pequeña, ¿no? Es pequeña. Entonces ahí simplemente buscar versiones que tengan menor tenor de grasa, menor tenor de azúcar y con eso menores calorías, pero lo más seguro es achicar el tamaño de la Claro que porción. sí, ya hemos visto pues en el mercado muchas opciones, incluso que están hechas con harina de coca, ¿no? Con harina de salvado de trigo, con otros tipos de harinas que de repente hacen que sea menos denso calóricamente. No Y más necesariamente tienen menos calorías, Ajá, pero es pero más salud. nutritivo y es más saludable, el cuerpo lo va a recibir mejor, perfecto. ¿no? Entonces las Pero eso no versiones- significa de que no tenga el aporte calórico Correcto. bomba, como hemos visto que tiene un panetón. Exactamente. Yo lo voy a decir así. Finalmente quiero decirles que sí disfruten del panetón, pero por favor con moderación, una cantidad pequeña y si necesitan le quitan la guarnición del almuerzo para que puedan disfrutar de ese panetón. O sea, la cosa es equiparar muy bien cuál es la carga calórica en el día. Muy bien, y olvídese de esos panetones pues, que tiene pues relleno de chocolate, crema pastelera, eso sí ya está negado. Momento de hacer una pausa, regresamos con más. Vamos a hablar en un momento con el especialista sobre los problemas que puede presentar en la placenta. Así que no se la pierda, atención gestantes, que regresamos con un tema muy interesante. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con Cuerpo Médico y vamos a presentarles en un momento con el especialista un tema muy interesante porque vamos a hablar de justamente un órgano que está dentro de otro órgano. Dicen que es un órgano incluso que tiene un tiempo de vida y que tiene muchísimas funciones y evidentemente solamente se da pues en las mujeres que están gestando, en una etapa de la vida de algunas mujeres que son mamás. Así que hoy día vamos a hablar de los problemas que pueden presentarse en la placenta. Vamos a presentar al especialista que va a absolver todas sus preguntas y también nuestras dudas en relación en principio, ¿qué es esto de la placenta? El doctor es Enrique Gil Guevara, él es médico, ginecólogo y especialista en medicina y cirugía fetal de la Clínica Delgado. Doctor Gil, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muchísimas gracias por la invitación, Jennifer. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Gil. Y en principio, para empezar esta conversación, explíquenos muy bien qué es esto de la placenta, ¿no? ¿Qué funciones tiene en el desarrollo pues, de la gestación de una mujer? El embarazo es una de las etapas más importantes del ser humano. Y de hecho, en la especialidad que yo manejo dentro de la ginecología, que es la medicina fetal, considero que el sector o la población más importante de toda sociedad, junto con los niños y los ancianos, vienen a ser los seres humanos dentro del vientre materno. Y partiendo de ese punto, quien alimenta, quien permite el desarrollo del ser humano dentro del vientre materno es un órgano fundamental que se llama la placenta. Que tiene un tiempo de vida. Ahora, Correcto. ¿la placenta es al bebé o es a la mamá? ¿Quién le corresponde? Esa es una muy buena pregunta. Cuando una mujer queda embarazada, normalmente tiene dos factores importantes a desarrollar dentro de su vientre. Uno de ellos es el bebé y el otro es la placenta. Genéticamente, tanto placenta y bebé provienen del mismo huevo cigoto fertilizado. Claro. Pero la madre influye genéticamente más en el bebé y el padre es quien influye más en la placenta. Entonces qué ese es un interesante. concepto a tener mucha importancia porque normalmente, como tabú en la sociedad, siempre nos preocupamos solamente de la madre. Claro. En un sentido de culpa a veces, como decir, oye, tienes que cuidarte porque si no el hijo no va a crecer bien en la barriga. Cuando en realidad quien permite el crecimiento del bebé es la placenta. Por lo tanto hay que saber escoger bien a la pareja. Claro, Fumadores, personas con enfermedades crónicas que no hagan ejercicio, sedentarismo. Es decir, cuando se planifique el embarazo,
No solamente es la madre la que tiene que prepararse y tomar el ácido fólico, como siempre dice. Exacto. El padre es quien también debe preparar esos espermatozoides que luego van a fecundar al óvulo. Perfecto, sano, mamá y papá entonces, ¿no? Para procrear. Totalmente. Perfecto. ¿Y cuánto nos alegra, doctor, que lo diga aquí en este programa? Porque esas son cosas que empiezan a determinar los cambios en los paradigmas de la humanidad en general, ¿no? Totalmente. Y si la placenta es un órgano tan importante que permite justamente ese desarrollo, ¿qué cosas debe hacer la madre para evitar justamente problemas en la placenta? Correcto. La placenta es un órgano que, como muy bien mencionó Jennifer, tiene un tiempo de vida que aproximadamente es de 40 semanas. Por esa razón, el embarazo dura aproximadamente 40 semanas. Pero hay situaciones en las cuales la placenta, como cualquier otro órgano de nuestra economía médica, de nuestra economía humana, se vuelve insuficiente antes de tiempo, es decir, se envejece antes de tiempo. Y así como tenemos insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, durante el embarazo, una de las peores cosas que nos puede pasar es la insuficiencia placentaria, porque la insuficiencia placentaria llevaría como extremo último a la muerte del bebé. Por eso que tu pregunta es sumamente importante, porque lo que tenemos que hacer es evitar dicha insuficiencia placentaria. Y para eso es importante que tanto la madre como el padre se preparen antes de planificar el embarazo. Pero ¿qué ocurre si ya se dio el embarazo? Existe una ecografía muy importante, una evaluación materna muy importante, que es la ecografía de las 12 semanas, es decir, en el primer trimestre del embarazo, donde nosotros, los especialistas en medicina fetal, mediante la evaluación ecográfica de ciertos factores en el ultrasonido, es decir, de la madre, y la evaluación de la historia materna, es decir, sus antecedentes personales, podemos determinar el riesgo de la madre de sufrir insuficiencia placentaria en la parte posterior del embarazo. Y no solamente determinar dicho riesgo, porque de nada valdría determinar, oye, tiene riesgo alto y no tengo nada que hacer, me quedo de brazos cruzados. No, sino que voy a poder intervenir para poder disminuir ese riesgo. Perfecto, doctor. ¿Qué le parece si vamos con las consultas? Tenemos una que llega a través del del WhatsApp. Vamos a leérsela rápidamente. Ahí está Fernanda Marino, le pregunta: voy en mis 11ª semana de gestación y mi ginecólogo me ha dicho que ha notado unos pequeños bultos alrededor de mi placenta, pero que no hay por qué temer. ¿Esto puede generar que mi parto se adelante? ¿Bultos en la placenta, doctora? ¿Qué podría hacer esta? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, porque tenemos que recordar que la placenta, y es algo que hay que entender, que todos tenemos que entender, la placenta, para poder adherirse al útero, no lo hace con uju, no lo hace con pegamento, ni de marcas, no lo hace con ningún tipo de goma. La placenta invade. La placenta raspa el útero, raspa el endometrio materno. Por esa razón que al inicio de la gestación tenemos lo que se llama sangrado de implantación. Y este sangrado de implantación, cuando no se manifiesta exteriormente, interiormente se forman unos pequeños hematomas que solitos se reabsorben. Y por eso que ecográficamente uno ve unas manchas hipoecogénicas, término médico, en términos coloquiales, manchas negras, bultitos, que no tienen que preocupar a la paciente. No da mayor complicación. No da mayor a la complicación, siempre y cuando no represente o no vaya acompañado de algo masivo, ¿no? Sangrado con coágulos, sangrado rojo. Y para eso es importante los controles prenatales. Por eso que es tiene que tener toda la gestante. por un lado, los controles prenatales por el médico ginecólogo de cabecera, y por el otro lado, las ecografías especializadas por el ginecólogo especialista en medicina fetal. Sigamos con las consultas. Así es, Jenny. Nos vamos hasta Magdalena. Emma está en la línea. ¿Cómo estás, Emma? Te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Luego de varios estudios, a mi hermana le han dicho que tiene placenta previa. ¿Esto significa que ella dará luz a un bebé prematuro? ¿Es peligroso tener la placenta previa? Gracias, Emma. Emma, es una muy buena pregunta. Es una patología, lamentablemente, que está incrementándose, porque uno de los factores para la placenta previa es haber tenido cesáreas previas. Cesáreas previas. Recuerden lo que les comenté al inicio, que la placenta se va implantando poco a poco, y a medida que crece el útero, la placenta tiene que ir a situarse al fondo del útero. La placenta previa es una patología en la cual la placenta, en vez de irse al fondo del útero, se queda cercana al cuello uterino por donde va a salir el bebé. De tal forma que interrumpe la salida y por ende el bebé tiene que salir por vía cesárea. Y la pregunta que ella hace es muy importante, porque si es que está tapando el
cuello uterino, la salida del bebé, no se pueden dar contracciones. Porque si se dan contracciones y se hace el útero, va a sangrar. Y ese sangrado va a afectar al bebé, por lo que les mencioné. Por lo tanto, la cesárea se programa antes de que el bebé cumpla las 40 semanas. O sea, parto prematuro, por ley. No necesariamente, pero precisamente viene la intervención, ¿no? El control ecográfico. Es decir, normalmente toda mujer embarazada tiene 3 controles ecográficos: a las 12 semanas, a las 22 semanas y a las 36 semanas. Cuando hay un factor de riesgo como la placenta previa, tenemos controles en el último trimestre de embarazo mucho más seguidos para definir si es que podemos llevarla más allá y no terminar en parto prematuro. Si lamentablemente hay mucha adherencia de esta placenta al útero, tenemos que hacerlo prematuro. Perfecto. Vamos ahora que le prestas tacomas porque Adriana también tiene una pregunta para usted. Adriana, bienvenida. Te escucha el doctor Gil. Adriana. Hola, Adriana, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Te escucha el doctor. Doctor, buenas tardes. Soy Adriana Alvarado de Comas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tomar suplementos de ácido fólico durante el embarazo reduce el riesgo de malformación del feto? Perfecto. Muchas gracias, doctor, por contestar mi llamada. Saludos para su programa. Perfecto, Adriana. Es una muy buena pregunta y justo lo había mencionado al inicio de la gestación. El ácido fólico reduce claramente y con evidencia científica el riesgo de malformaciones del sistema nervioso central del feto, especialmente espina bífida, acránea y algunos incluso lo relacionan con labio leporino. Pero lamentablemente aquí hay que definir un concepto que es importante entenderlo. Esa formación del sistema nervioso central por embriología se da entre la 4ª y la 6ª semana de embarazo, donde lamentablemente todavía la mujer no sabe que está embarazada. Por lo tanto, muchas veces, recién cuando se dan cuenta que están embarazadas, empiezan a tomar el ácido fólico y lamentablemente ya es muy tarde. Por lo tanto, es importantísimo llevar una vida saludable, es decir, alimentarse con ácido fólico, lo contienen los vegetales, y asimismo planificar. Si pienso quedar embarazada en un mes, tengo que tomar ácido fólico desde hacía un mes para poder llegar bien al embarazo. Doctor, esos problemas, perdón Jenny, de placenta previa, ¿se producen con más frecuencia en adolescentes? En nuestro país tenemos una tasa bien alta de adolescentes gestantes. Es el estar en los extremos de la edad fértil para quedar embarazada definitivamente incrementa riesgos de placenta previa, de desprendimiento prematuro de placenta y otras condiciones que podrían afectar la integridad materno-fetal. La edad ideal, biológicamente hablando, para quedar embarazada son los 20 años. Doctor, pero hay que ser también realistas de que muchas veces las mujeres ahora, en los últimos años, postergan la maternidad para el final incluso del periodo en el cual se puede concebir. Exacto. En esas circunstancias, entonces, también incrementa la situación de que se den mayores por eso casos. es importante también entender que dentro de la ginecología es una especialidad que ha venido creciendo muchísimo. Hay muchas subespecialidades. La medicina reproductiva como tal es otra subespecialidad que se encarga precisamente de satisfacer las necesidades de reproducción de aquellas mujeres que han decidido postergar su maternidad por satisfacer sus deseos personales. Claro, doctor, ya nos ha comentado que es muy importante lo que tanto mamá como papá consumen o el estilo de vida que llevan previo para tener una placenta pues lo mejor posible. Correcto. Pero durante esta gestación, ¿hay algunas cosas que son más relevantes en el cuidado materno? Por supuesto. ¿Cuáles serían? Una de las primeras cosas que uno tiene que tener en el cuidado de la placenta es básicamente, lo relacionado a la alimentación. Es decir, el hecho de que yo haya tomado ácido fólico antes del embarazo no me exime de seguir alimentándome correctamente del embarazo. Tengo que seguir alimentándome bien. Y esto es importante recalcarlo porque es fácil decirlo, ojo, es fácil decirlo. Yo no puedo quedar embarazado, pero aquellas mujeres que han estado embarazadas claramente pueden decir que en el primer trimestre del embarazo vomitan demasiado y es entendible. Y otras que durante el segundo y tercer trimestre tienen mucha hambre y también hay que controlar el apetito, no te puedes ir a ningún extremo. Entonces, fácil para nosotros los hombres hablar, pero en realidad hay que también entender y guiar sin poner tabús y sin poner calificativos a aquellas que tienen dificultad para poder regular la alimentación. Y eso es por un lado. Pero por el otro lado, y en la coyuntura en la cual estamos, la otra forma de cuidar a la placenta es evitando las infecciones. Y hoy por hoy sabemos
que el COVID como tal, como infección, si bien es cierto, no afecta al bebé directamente, sí tiene como uno de sus órganos target, o sea, objetivo, a la placenta. Produciendo trombosis en la placenta y produciendo que en ciertos casos el bebé tenga restricción del crecimiento. Por eso es importante prevenir esa infección mediante la vacunación. Vamos con otra consulta, doctor, ¿qué le parece? Nos vamos a Trujillo. Carmen tiene una consulta. Carmen, gracias por esperar. ¿Cuál es tu preguntita para el doctor? Sí, para empezar tengo 36 años, es un tema personal. Yo tuve 2 meses de embarazo, pero lamentablemente ocurrió la pérdida del feto. ¿Y por qué? Bueno, en el transcurso, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, al mes y medio sucedió que me venía un sangrado. El médico me manifestó que era un sangrado de implantación. Hasta ahí no había problema y había detectado un hematoma al lado del embrión. El tema es que en el interín el hematoma fue desapareciendo, pero el sangrado aumentó. Es más, se hizo un rojo vivo. Entonces, a la segunda ecografía que se me efectuó, me manifestó que se estaba vaciando el líquido. Entonces, ¿cuál es tu consulta, Carmen? Carmen? Saber, y bueno, lamentablemente terminó, pues, no sucedió un aborto. Entonces, yo quisiera saber si eso tiene que ver con la placenta. Como escuchaba del doctor, que la placenta pues tiene un término a veces, ¿no? Cuando uno no se alimenta bien, etc. Perfecto. Entonces yo quisiera saber si ese líquido que se terminó vaciando fue debido a la placenta, mala alimentación, quizás una infección, porque finalmente a mí me dolía mucho el vientre. Entonces, y no se concluyó con la gestación. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Carmen, por la confianza. Es una muy buena pregunta y este es un punto que sí me gustaría que todas aquellas mujeres y los hombres tomemos conciencia de lo siguiente. Las primeras 10 semanas del embarazo son críticas y son realmente importantes para la mujer. ¿Por qué? Porque hay un dato científico y un dato estadístico que hay que comunicarlo. 1 de cada 5 pacientes que quedan embarazadas pierden su gestación, como lo acaban de escuchar, antes de las 10 semanas. No porque hayan hecho nada malo, no porque el bebé venga mal, sino simplemente porque no prende la gestación. El embarazo es una situación, y esto es importante para valorar a nuestros hijos y para valorar a nuestras mujeres embarazadas. No es algo fácil, no es algo natural. Por sentado damos, aquellos que no estamos en el medio, que embarazarse es lo más simple del mundo y que el parto es natural y no pasa absolutamente nada. No es así. Entonces, considerando que 1 de cada 5 mujeres antes de los 35 años pierde la gestación antes de las 10 semanas y que 1 de cada 3 mujeres pierde la gestación antes de las 10 semanas después de los 35 años, es importantísimo que esas primeras semanas tengan el cuidado adecuado y visiten y se controlen por su médico ginecólogo de cabecera, que puede recetarles progesterona, que puede recetarles suplementos, que puede recetarles reposo. Es importantísimo entender que el embarazo en las primeras 10 semanas es clave y por lo tanto también va del otro lado. Uno se entera que está embarazada y con el advenimiento de las redes sociales ya a las 6 semanas, 8 semanas están publicando que está embarazada. Tenemos que ser cautos, como les vuelvo a repetir, porque hasta que no pasemos las 10 semanas no podemos aún cantar victoria. Perfecto, muy bien que usted lo diga, doctor, porque la procreación es un verdadero milagro. Doctor, por favor, conclusiones, recomendaciones a todos los televidentes que nos están mirando en estos momentos. Tengo 2 conclusiones fundamentales. Una es antes del embarazo. El embarazo tiene que ser planificado idealmente. Uno tiene que buscar ese embarazo y tiene que prepararse. Por lo tanto, existe lo que se llama la consulta preconcepcional con su médico ginecólogo de cabecera. Y lo segundo es, una vez que una persona ya está embarazada, tiene que asistir a sus controles prenatales, por un lado, para que su médico ginecólogo de cabecera la pueda controlar, y tiene que hacerse sus ecografías especializadas a las 12, a las 22 y a las 36 semanas, no solamente para ver el sexo del bebé y la carita del bebé, sino también para evaluar el estado de bienestar del bebé y de la placenta, que es quien finalmente alimenta y permite el desarrollo del ser humano. Perfecto, doctora, quedó usted clarísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, un gusto haberlo tenido con nosotros y sus explicaciones muy claras. Hemos estado con el doctor Enrique Gil Guevara, médico ginecólogo, especialista en medicina y cirugía fetal de la Clínica Delgado. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa y regresamos con la parte final del programa. No se mueva.
tema súper interesante el que hemos desarrollado el día de hoy. Hemos hablado de la sinusitis y cómo es que tendríamos que siempre, en principio, diferenciar de esa rinitis alérgica que siempre se presenta. Y es más, conversamos con el doctor Gómez de que por lo general, Sarita, ¿no? Las personas que vivimos pues, en la parte costera de nuestro país y en Lima, en específico por la humedad, solemos tener incluso estas alergias y a esas las denominamos sinusitis, pero eso le corresponde diagnosticar al especialista. Así que acudir rápidamente si uno tiene molestias en la nariz. Efectivamente, Jenny, me encantó el tema de la placenta. Hemos aprendido muchísimo, sobre todo tener en cuenta que esta placenta es fundamental para el sostenimiento y el desarrollo de ese feto. Y tiene mucho que ver con lo que mamá está comiendo desde antes del embarazo, pero sobre todo el papá, quien es quien define esta calidad de placenta. Buenísimo, ahí está, ¿no? Todas aquellas parejas que están pensando de repente pues incrementar o hacer crecer a la familia, ya saben que tienen que alimentarse bien ambos porque el bebé es de ambos, así que recordar siempre la recomendación que nos ha dado pues el doctor Gil. El día de mañana, les voy adelantando, vamos a tener un tema súper vigente, súper actual, porque vamos a hablar de las variantes del COVID, ahora que se está hablando y bueno, las instancias internacionales sanitarias están alertando sobre la existencia de nuevas variantes que podrían ser incluso mucho más infecciosas y sobre todo ahora que se está tomando en cuenta la importancia de que la población cada vez esté más vacunada, ¿no? A fin de tener pues esta inmunidad de rebaño y sobre todo que un organismo no sea pues un agente huésped para que este virus pueda de alguna manera generar una nueva variante. Así es, Jenny, y sobre todo recordar que ahora tenemos acceso a esta dosis de refuerzo que es fundamental. Recordemos que 6 meses después de la vacuna, la inmunización requiere justamente de un refuerzo y mañana vamos a complementar el tema en nuestro segmento de nutrición porque vamos a hablar de las maneras de poder reforzar nuestro sistema inmune y también qué hay de los suplementos cuando estamos con COVID. ¿Hay que tomarlos? ¿No hay que tomarlos? ¿Cuándo tienen que indicarse? Y todo eso y más lo vamos a ver mañana. Y eso es buenísimo, Sara, porque muchas veces cuando hemos atravesado pues un proceso de repente gripal o de repente por ahí, si usted se ha visto contagiado de COVID, siempre lo primero que le van a decir es que tu sistema inmunitario no está fuerte, tú debiste de comer tal o cual cosa o debes de aquí en adelante suplementarte. Es muy interesante, Sara, que tú nos expliques, el día de mañana lo vas a hacer, ¿no? Sobre si es que hay necesidad de los suplementos, de que si es que hay necesidad incluso de elevar ese sistema inmunitario con algo extra que yo deba de consumir, además de mi alimentación diaria y variada que tiene que ser. Todo eso lo vamos a tener mañana, ¿verdad, Sarita? Efectivamente, Jenny, así que no nos queda más que despedirnos y que tengan una linda tarde para todos. Y recuerde que Cuerpo Médico, usted también lo ve en el canal de YouTube de TV Perú. Están todos los episodios. Hasta mañana a las 3. Cuídese. Chao.